equipo que está presente aquí en esta filmación hoy, el arquitecto Santiago Gala, el señor Eduardo Cancio y un servidor, Juan Yanes Santos, ambos, los tres, trabajamos con la Oficina Estatal de Conservación Histórica. Estamos presentando la última publicación realmente que la oficina ha trabajado. Su título es El Plan Carretero de Puerto Rico de 1860, Historia y Legado. Recoge el trabajo, un proceso de investigación y trabajo de campo realizado desde el 2017 y lo culminamos para el 2021. Gira alrededor de 3 carreteras históricas construidas en el siglo XIX, la carretera central, la carretera número 4 y la carretera número 6. El trabajo tiene distintos orígenes en su comienzo, inclusive una vertiente política, con la cual no vamos a discutir, pero sí tuvo una vertiente política. La oficina en los últimos años ha tenido el empeño de identificar propiedades asociadas a la infraestructura histórica del país. Un recurso que es bien vulnerable, dado que muchas personas, inclusive los que son responsables por su custodio, no lo consideran en muchas ocasiones de gran valor. Carreteras, puentes, alcantarillas, plantas hidroeléctricas, canales de riego del siglo XIX o del siglo XX. Pero la oficina se ha hecho el empeño en los últimos años de identificar todo este tipo de recursos con la intención de no solamente identificarlo y reconocerlo, sino también nominarlo al Registro Nacional de Lugares Históricos, que en buena medida es la misión cumbre de la Oficina Estatal de Conservación Histórica. Es su razón de ser. Iniciamos la experiencia con la carretera central, como ha sido usual, con todos los que tocan este tema, ¿verdad? Los trabajos de historiadores previos, planificadores, ha sido casi siempre orientado a la carretera central. Pero nosotros expandimos el scope de la visión de lo que queríamos hacer, y no solamente tomamos la carretera central en el inicio, sino también añadimos la carretera número 4 y la carretera número 6 para ver entonces el plan maestro en una amplitud mayor a la usual, en la que han trabajado correligionarios homólogos en muchas ocasiones este tema. Para el trabajo de campo nos resultó imprescindible que fuese un trabajo de equipo. Trabajo de investigación, fuentes primarias, fuentes secundarias, tiende a ser un trabajo individual. Que nuestros trabajos, y lo diferencia del trabajo de cualquier producción académica, es que nuestros trabajos incluyen un trabajo de campo que es insoslayable. No se puede separar de la investigación de archivo y de la investigación de fuentes primarias o secundarias. El Registro Nacional nos requiere que si yo voy a nominar un recurso, yo pueda validar que este recurso tiene la habilidad de poder transmitir su periodo constructivo, lo cual hace que yo tenga que mostrar, más allá de toda duda, que una carretera del siglo XIX todavía hoy, en el siglo XXI, tiene la capacidad de decirme: yo fui producida entre 1880 y 1898. Y eso solamente se deriva a través de un intenso trabajo de investigación y trabajo de campo necesario. Cuando Juan me habló por primera vez de este trabajo, él me dijo que, o sea, conversamos, y en el 2017, cuando él comienza con la carretera central, a mí se me quedó bien grabado una imagen que él me cuenta que él, en su recorrido, empezaba la carretera, pues creo que bajó a una alcantarilla, y de pronto bajó a una, y después bajó a otra, y se dio cuenta de que era un trabajo, que el trabajo que se avecinaba era un trabajo más complejo quizás de como él lo había imaginado. Y ahí empezó la aventura. O sea, yo trabajo que realizo en la oficina, básicamente mi día a día es informática, pero también trabajo con lo que es sistemas de información geográfica. Y de pronto nos dimos cuenta que la carretera era mucho más allá de lo que había, de lo que vemos, lo que vemos cuando transitamos por ella, ¿no? Había recursos de increíble valor y belleza bajo nuestros pies, literalmente. Y entonces lo que decidimos fue hacer un inventario, comenzar a trabajar un inventario
en esa carretera central, antigua carretera central, que hoy comprende lo que conocemos como número 1, algún tramito de la 738 en Calley, 735 en Calley, y luego la número 14 que llega a Ponce. Y entonces pues dijimos, bueno, pues vamos a ir, tomamos todo lo que vamos a decir, lo que se conoce desde el punto de vista cuando se va a nominar, o lo que veíamos nosotros que era el tramo que podía ser contribuyente como recurso para incluir en el registro nacional, que por sus características pues nos permitía establecer ese criterio. Y entonces pues comenzamos, qué sé yo, posiblemente desde Cagua, que es el tramo, vamos a decir, que está más cercano a las condiciones originales de la carretera, salvo algunos cambios mínimos. Y entonces ahí, pues, imagínense, es ir en un carro, literalmente, con un machete, no era más nada, con un machete, una libreta y un celular, parar alcantarilla por alcantarilla, como lo verán en el libro, o puentes, bajar a la alcantarilla, bajar al puente, cuando digo bajar, literalmente bajar bajo la alcantarilla, en condiciones a veces no siempre las mejores. Había que abrir a veces el monte con un machete para poder llegar abajo y entonces descubrir esas arcadas de ladrillos espectaculares que todavía hoy la gran mayoría está intacta. Y así pues comenzamos con la central. Había sido ese trabajo, como dice Juan, comenzó en 2017, pero realmente después, 2017 Puerto Rico, como todos conocemos, pues fue presa de María. Y ese inventario lo comenzamos como a principios, yo diría, del 19. ¿No? El inventario de la central empezamos en el 17. En el 2017 comenzamos tanto la investigación de archivo como la investigación de campo, el trabajo de campo. María nos va a detener. Nos va a detener en todos los sentidos. El archivo va a estar cerrado por un gran número de meses, así que nuestra fuente principal de información primaria se nos cierra. La carretera como tal va a estar cerrada en sus tramos, derrumbes, deslizamientos de tierra, inundaciones de ríos. Valga la pena enfatizar, ¿verdad?, que a pesar de toda esa catástrofe, ningún puente histórico fue arrastrado por ningún río. Ningún puente histórico fue arrastrado por ningún río. Realmente nuestro objetivo de oficina era la carretera central. Pero la investigación nos hizo ver que el plan carretero era mucho más que la carretera central. Ella es una de 6 carreteras que fueron pensadas desde el 1860. Ella va a ser la principal, sin lugar a dudas. Y es el mejor ejemplo, sin lugar a dudas, del plan carretero del 1860. Pero no era la única. Y la investigación nos hizo ver que 2 carreteras más fueron también completadas durante ese periodo, la 4 y la 6. Pero decidimos, una vez terminado el inventario y la investigación de la carretera central, e inclusive terminado su nominación, que había que hacer honor a este enorme plan construido y pensado desde el siglo XIX. Y nos lanzamos a hacer la 4 y nos lanzamos después a hacer la 6. Si tú sales desde aquí, desde San Juan, inclusive, ¿verdad?, este tramo que corre al frente de este fabuloso edificio, el Archivo General de Puerto Rico, y entre el Parque Muñoz Rivera, eso es parte de la carretera central. La carretera central tiene su origen para finales del siglo XIX en lo que es hoy la Plaza Colón. Ahí estaba el kilómetro 0 y su kilómetro 134 estaba en el barrio de la Playa de Ponce, que es de donde moría la carretera, literalmente frente al Mar Caribe. El libro tiene un componente muy importante, sobre todo en su volumen 2, que es la cartografía digital de todos los recursos identificados en las 3 carreteras. Y eso es algo que para la oficina es parte de su misión y también un logro en sí de la publicación. O sea, ya nosotros poder decir, en este punto electrónico está ubicada una alcantarilla del 1870
en ese kilómetro de Utuado hacia Arecibo. Yo me uno porque dentro de mi disciplina, entiendo yo, hay que comprender también el recurso desde la perspectiva constructiva. Claro, estamos hablando de una obra de ingeniería, donde puede haber elementos de arquitectura como las casillas de peones camineros, por ejemplo, pero que no dejan de ser obras diseñadas por ingenieros militares también. O sea, personas adiestradas y que ejercían la ingeniería. Desde mi perspectiva, el proyecto podría considerarse un componente o un escalón más hacia o desde algo mucho más abarcador que desde una visión de gobierno debe integrar todo el recurso patrimonial. Y todo se ciñe al final a la puesta en valor del recurso. Para tú poner en valor un recurso, primero que todo tienes que saber qué es lo que tienes. Ya de por sí era lo suficientemente complejo tú generar un inventario de un recurso que es lineal, que atraviesa en sus tres componentes que se determinó, ¿verdad? Las tres carreteras que se determinó inventariar, una cantidad de pueblos y de kilómetros que yo, honestamente, cuando se habló de inventario por primera vez, yo dije, imposible. Sin embargo, se logró. Una vez tú sabes lo que tienes, que es el inventario, y que paralelamente se va realizando la investigación documental y se va generando todo lo que es la redacción de los textos, todo eso conlleva al reconocimiento de la obra en distintos, ¿verdad? Distintas, en este caso listados, como fue el Registro Nacional de Lugares Históricos, y ese, como resultado de los inventarios, pues las tres carreteras ingresaron al Registro de Lugares Históricos. A nivel de Puerto Rico, pues se debería considerar seriamente por el Instituto de Cultura Puertorriqueña y la Junta de Planificación la inclusión en el listado local también, que eso le añade todavía más importancia. Algo que surgió mucho en el camino durante los inventarios era la depresión del recurso. Una vez inaugurado el Expreso 52, muere. Estoy siendo un poco dramático, pero hay un ¿verdad? Un deterioro, no solamente en literal la circulación dentro de la vía, sino también la actividad constructiva, donde más quizás se sigue viendo todavía hoy un poco ese recuerdo de lo que era las distintas carreteras, pues, estoy hablando específicamente de la central, y ese tipo de actividades cada vez que atraviesa uno de los pueblos que mencionó Juan hace unos segundos. La cartografía que con mucho celo custodia el Archivo General de Puerto Rico y que Juan nos ha compartido en sus procesos de investigación, lo ilustra bidimensionalmente. Pero para entender la magnitud del dominio sobre la topografía que el diseño de esa carretera logró, hay que no solo recorrerla, disfrutar sus paisajes y atravesar los centros urbanos, ¿verdad?, por los que pasa, sino también hay que también bajar y redescubrirla. Por otro lado, y no menos, cuando me pongo a pensar en la publicación, nosotros tenemos la función de la oficina, una de las principales, que es nominar propiedades al Registro Nacional de Lugares Históricos. Pero cuando publicamos un trabajo como este, también estamos haciendo hasta cierto punto un llamado a auxilio por conservar ese recurso. Porque hemos desenterrado la historia hasta cierto punto, de esa que está bajo la carretera, y eso se convierte como en una especie de frenesí o vicio de que tú, cuando ves el primer recurso y ves la belleza, después quieres ver el segundo. Entonces, si el segundo no te convence, porque entonces, esto no, cuando no deja de tener valor el recurso. Pero es que hay un momento en la carretera central, incluso en la carretera 6, que bajabas una alcantarilla y esa era espectacular desde el punto de vista de construcción, de cómo se cuidó la belleza del diseño de esa alcantarilla. Y era como, tú sabes, era una competencia, por ejemplo, la carretera 6, que fue la tercera carretera que inventariamos. A ver, yo soy informático, pero obviamente también hemos aprendido mucho. Esos viajes se han convertido en aulas de intercambio también, obviamente. Pero la carretera 6 es muy curiosa porque tú vas por la carretera y ves perfectamente ese periodo constructivo que dio un salto entre el final
de la ocupación española y el principio de la estadounidense. Porque lo aprecias en una transición que se da suave, digamos, porque ves, por ejemplo, como si los españoles se fueron, lo que dejaron terminado, quedó terminado, lo que dejaron a la mitad, los americanos lo terminaron reconociendo, porque Juan puede hablar más de eso que yo, reconociendo incluso la valía de esas obras por los propios americanos cuando llegan a Puerto Rico. Y por otro lado, y una importancia también, que este trabajo, el tema de llevar esto, y en eso Juan, por ejemplo, ya te digo, bajas a la alcantarilla, bajas al puente, tienes la casilla, tiras la foto, coges las coordenadas, después al otro día, cuando estábamos en la oficina, pues bájalo todo eso, vamos a empezar a referenciar, porque ese libro no solo es para educar a generaciones nuevas o presentes o whatever, como sea, es un libro también que tiene que tomarlo como referencia a las agencias de gobierno o contratistas privados o entidades municipales que intervienen, porque yo le estoy diciendo exactamente, mira, aquí hay un recurso en esta carretera que tiene un valor histórico que está incluido en el registro nacional y en la medida que lo reconozcamos lo protegemos. Y te estamos diciendo exactamente dónde está este recurso y te estamos mostrando la foto. O sea, para que por lo menos nuestra misión desde el punto de vista de oficina, creo que en este proyecto quedó bastante bien cumplida, digamos así. Yo creo que la carretera número 6 y esta comprensión que voy a transmitir ahora se la debo mucho a Juan también por sus explicaciones. Es una lección como recurso, ¿no? Es una lección que tiene muchas estratas o capas desde la cual se puede analizar. En primera instancia, lo que representa en su forma quizá no tangible, que está más relacionado a nuestro devenir histórico. Pero ya en cuanto a lo constructivo, es una lección maravillosa, como ha dicho Eduardo, de la visión constructiva de España en esas primeras obras que se construyeron a lo largo de ella, previo al 1898, entiendo que iniciadas desde Ponce, ¿no? De Ponce hacia Arecibo, viene la ruptura, y con ella una ruptura constructiva también, y de momento suceden dos cosas. Tienes ingenieros, entre ellos ingenieros militares puertorriqueños, no necesariamente españoles, que ya desde ese momento estaban integrando a esas formas tradicionales constructivas españolas componentes metálicos, por ejemplo, más asociados a la primera revolución industrial, que era algo hacia finales del siglo XIX completamente moderno. Hasta ya a medida que vas llegando por esa misma 6 a Arecibo, que es quizá los tramos que va terminando ¿verdad? Que va terminando Estados Unidos, donde lo que empezó en Ponce, en ladrillo, mampostería, piedra, etcétera, de momento en Arecibo ya es completamente metálico, por dar un ejemplo, ¿no? Y en términos de diseño, ¿cómo funciona como vía? Desde San Juan hasta Ponce, en el caso de la central, pero también se repite en las otras dos. Y a la misma vez, se atempera de una forma tal a la topografía que en casos de escorrentías, todo ese cúmulo de puentes, alcantarillas, pontones, etcétera, todavía hoy, que es lo que mencionaba Juan ahorita, funciona prácticamente a la perfección, algo que tiene 150, 160 años de construido. Ellas no fueron puestas al azar. Cada una de las alcantarillas, cada uno de los puentes, cada uno de los tramos fue medido, la hidrología fue revisada, el flujo de corriente de los ríos fue revisado, la naturaleza del terreno para si apoyaba la construcción fue revisada. Esto no fue hecho al azar. Estos son 3 carreteras del siglo XIX que fueron excesivamente bien pensadas por unos brillantes jóvenes ingenieros que trajeron de España, con participación de ingenieros locales. En su mayoría no eran militares, esta gente provenían de la Escuela Civil de Ingeniería Civil. Así que no tienen esa tradición militar como la tenían muchos de los ingenieros acá locales, como Timoteo Luberza y otros. Estos son ingenieros entrenados en una recién escuela construida para finales del siglo XVIII, principios del XIX en España,
están respondiendo a toda una nueva versión de lo que debe ser la construcción de infraestructuras. Y en su mayoría los que destacan en Puerto Rico para trabajar en este sistema, como Manuel López Bayo, Raimundo Camprubí, Enrique Gadea, Manuel Maese, Enrique Baltrina, son nombres que han quedado grabados a estas construcciones, no solamente carreteras, puentes y entre otras gran número de cosas que diseñan aquí, pero fueron muy bien pensadas. Yo considero que estas tres carreteras, cada una es un libro de historia. Cada una es un libro de historia si sabemos cómo leerla y cómo hacer el acercamiento para entender su naturaleza. Ellas son una belleza, fueron recursos que no fueron pensados para ser vistos, pero fueron hechos con un detalle y un gusto por su estética. Nos habla de ingenieros que, a pesar de que eran pragmáticos, tenían una visión distinta de lo que un recurso funcional debe ser. Nos habla de una mano de obra que se preocupaba por la naturaleza de la calidad del trabajo. Nos habla de trabajadores que fueron allí, muchos de ellos en contra de su voluntad. En particular, la carretera central se utilizó un gran número de confinados. Las cárceles del país literalmente fueron vaciadas para trabajar en esta carretera de 134 kilómetros que va a costar un gran número de vidas. Así que es un recurso que nos habla de un montón de cosas, desde el interés político, de un Estado que tiene interés, de una capital que tiene interés de ver qué está haciendo Ponce. Y le tira esta enorme carretera que no es otra cosa que un cordón umbilical de control y manejo, ¿verdad? Eso es lo que la carretera es, no solamente para transportar bienes y personal, es una carretera que sirve para fiscalizar y vigilar. O sea, así que ellas son complejas. Fueron pensadas en el siglo XIX para transportar carretas de bueyes. Y hoy soportan 18-wheelers con trailers, y el BMW, y el Tesla, y el Toyota pasan por allí en una carretera que fue pensada en el siglo XIX y que todavía en su parte subestructural está soportada por estructuras del siglo XIX que fueron hechas pensadas en carretas de bueyes en la superficie superior. Todo parte de la investigación documental. Sin una investigación documental de fuentes primarias, este trabajo es insostenible. Y le doy un ejemplo. Y podemos usar un ejemplo claro de lo que hicimos. Nosotros salimos a la carretera 6 con el archivo cerrado. El archivo general cerrado. Lo cual hizo imposible que pudiéramos realizar una investigación de fuentes primarias antes de las visitas. ¿Qué es lo que se sugiere? La investigación documental primaria debe preceder al trabajo de campo, porque la investigación documental es lo que te explica lo que vas a ir a ver y lo que te vas a encontrar. Nosotros nos encontramos con una carretera 6, empezándola desde Ponce, que nos pareció muy cercana a la carretera central. Oh, alcantarillas en mampostería, con arcos en bóvedas de cañón, con el tope de la bóveda en ladrillo. Oh, esto es españolito. Y esa fue la frase que usábamos, españolitos. Esto es españolito. Hasta que después de un cierto número de kilómetros nos encontramos con estas alcantarillas en forma rectangular, Híbridas. con un tope plano, con barras o vigas de acero longitudinales y transversales. Y nuestra imaginación, en total desconocimiento, pasó a explicar de qué esto era, esto fue que llegaron los americanos, ¿ven? Y encontraron esto incompleto. Los españoles empezaron las paredes y los americanos terminaron el tope, totalmente equivocados. Pero esa fue nuestra interpretación en base a lo que vimos. Una interpretación que no tenía ninguna base de investigación histórica o documental primaria. En cuanto comenzamos a poder volver al archivo, fue que comenzamos a realmente entender la carretera 6. Porque el archivo nos mostró que lo que estaba ocurriendo ayer era una cosa distinta a lo que habíamos visto antes.
El archivo nos trajo la figura, por ejemplo, del gran ingeniero puertorriqueño nacido aquí en Trujillo Alto, Tulio Larrinaga. Y Tulio Larrinaga es esencial para entender la carretera 6. Él diseña los primeros 15 kilómetros de Ponce adjuntas. Y él hace los primeros 5 kilómetros a la usanza española. Pero de ahí en adelante, él decide usar técnicas que él consideró en aquel momento modernas. Él dijo, no más topes en ladrillo, no más topes curvos, ni abovedados, ni medio arco, nada de esto. Vamos a hacer una cama flat, plana, vamos a tirar vigas de hierro, le ponemos unas planchas bombeadas y allá arriba se pone el macadam. Eso es Tulio 1882, diciendo cómo él quiere que esta carretera sea. Y dice, vamos a romper con la tradición. Y este es un puertorriqueño que entra en conflicto con los ingenieros españoles de su escuela, cuando él dice, vamos a romper con esto de estar haciendo estas cosas con ladrillo y vamos a mirar de forma moderna al uso de hierro para la construcción de la camada superior. Pero esto es un puertorriqueño cuya instrucción académica había sido en los Estados Unidos. Graduado de la Universidad de Pensilvania, estudió en RPI, una de las mejores escuelas técnicas del mundo en el siglo XIX, todavía en el día de hoy. La de Rensselaer Polytechnic Institute es reconocido en el mundo. Y Larrinaga es producto de esa escuela. Así que él estaba modernizando la forma de hacer las cosas. Nosotros no hubiéramos podido entender eso si no es gracias al archivo general, a la documentación primaria que este sitio es depositario. Hoy mismo, sentado aquí atrás, vine a hacer una revisión de documentación para la exposición que nos espera en noviembre. Hoy mismo yo encontré documentación allá atrás que en cierta forma golpea lo que yo dije sobre las casillas de peones camineros en el libro. Hoy encuentro esta documentación. No la maltrata, no la minora, pero yo le dije a la nueva archivera general, le dije, yo pude haber incluido esto. Esto hubiese sido esencial para entender ese capítulo 5. Porque aquí atrás acabo de ver unos planos de dibujos de casillas de peones camineros, 1878, dibujadas por un señor llamado Tulio Larrinaga, para una carretera 7. Y en el libro nosotros hacemos, o mejor dicho, yo hago la afirmación de que solamente las carreteras de primer orden, trabajadas por la Jefatura de Obras Públicas, tenían casillas de peones camineros. Y la carretera 7 no era una carretera de primer orden. Y tenía casillas de peones camineros, dibujadas aquí por el señor Tulio Larrinaga. Sin embargo, Sin embargo, para ser justos también, en el prólogo se menciona que sin lugar a dudas podría considerarse una primera aproximación a lo que es la historia vial en Puerto Rico. Sí, el libro, por ejemplo, los mapas que se muestran en el libro, vamos a decir que son desde el punto de vista, o sea, cuando estás delante del mapa, mirando el sistema, pues obviamente, si vas a trabajar con el mapa, desde el punto de vista de un estudioso o alguien que va a intervenir en la carretera por la razón que sea, pues tiene toda la precisión del mundo. En el libro vamos a decir que es un poco más gráfico que intuitivo, en el sentido de que en este mismo punto está la alcantarilla. Lo que se trató fue de dar una idea general, más bien por cada carretera, de la cantidad de recursos que existían por municipio, porque básicamente el formato del libro tampoco nos permitía irnos más allá, ¿no? Pero eso se subsana en el sentido de que, por ejemplo, si el inventario completo están las fotos de todos los recursos con su kilómetro y coordenada exacta de dónde está en el día de hoy, con la foto del... y decir, sentarte en tu casa, abrir el tomo 2 y ver la carretera número 4, fotográficamente, todas sus casillas, todas sus alcantarillas, todos sus puentes, no tiene muchos puentes, solamente 2 puentes, pero están todos los recursos documentados, fotografiados, y te dicen qué kilómetros están, kilómetro aproximado, entendiendo eso, que es aproximado, pues, no necesariamente la barra esta
con el sign verde, está sobre la alcantarilla. Y en muchas ocasiones María se llevó el sign verde, así que había que hacer un aproximado, un estimado de dónde está la alcantarilla. Pero uno puede sentarse en la casa un sábado y ver todas las alcantarillas que uno quisiera ver en la carretera número 4 y salir el domingo en la mañana con la familia y hacer un día de excursión histórica, viendo subestructuras en la carretera número 4, literalmente, y decir, ok, ya hice un preescogido de lo que quiero ver, y llego allí y me bajo, o voy a la carretera 6 y me bajo en el kilómetro 20.4 y veo una fabulosa... Es decir, el libro te permite, ese segundo tomo, te permite hacer eso. A planificar la salida. Por ejemplo, la carretera 4, que Juan decía que es la que a mí me gusta, ¿no? Pero, porque es que vamos a ver, la veo desde un punto de vista más técnico, ¿no? Porque incluso matemático, porque es la que veo más compacta, por ejemplo, es la única que su trazado original prácticamente coincide con el tramo contribuyente. Todavía están las 4 casillas originales que tenía, aunque una, que es hoy la casa del gobernador en Jajome, pues ha perdido mucha integridad, pero ahí está. Ya, a partir de esa casilla fue que se... Y esa carretera es muy interesante porque están las casillas, desgraciadamente, no en el estado que quisiéramos que estuviera. Entonces tiene una casilla que es totalmente atípica, que es de 2 plantas, que no era la tipología normal de las casillas. Tiene una que se usó a partir de un momento determinado como residencia de descanso del gobernador, de veraneo. Tiene otra que está justo al lado al lado de una casa de unas personas que viven allí, muy amables ellas, por cierto, que está semi-abandonada. Y entonces tiene otra que la viven personas descendientes del peón caminero original de esa carretera. Esa es la 15, ¿no? Yo creo que la publicación del plan carretero evidencia la importancia del rol que cumple como agencia el Instituto de Cultura a través del Archivo General de Puerto Rico y la misión del Archivo General de Puerto Rico. Por la documentación tan rica que custodia. Y cuando digo rica, es el rico del arquitecto y el rico del historiador. Como arquitecto, a lo que estoy acostumbrado es a leer planos, ¿verdad? Pero sabemos que el cúmulo y el acervo que contienen estos muros va mucho más allá de planos. Sin embargo, cada vez que Juan llegaba a la oficina con hallazgos documentales nuevos, resulta sorprendente cómo esas figuras que él mencionó ahorita de la ingeniería en Puerto Rico lograron coger el macro del plan carretero del 60 y en el caso de Carretera Central, por ejemplo, ir traduciéndolo en planimetría también en sus distintos segmentos. No solamente puedes ir al micro del diseño de la carretera, sino también generar en ese proceso no solamente esa temperación del macro del plan carretero al micro de un segmento particular de Calleja y Bonito o lo que sea, con unos dibujos detallados desde la perspectiva técnica, pero que también se pueden apreciar, como le decía yo a Juan, como obras de arte, de tinta sobre tela, que están custodiadas aquí. Es decir, que si no existiera, quizás estoy siendo un poco dramático en el comentario, pero si no existiera la documentación custodiada en el Archivo General de Puerto Rico, el plan carretero como publicación no existiría. Claro que ni no. las nominaciones al Registro Nacional de Lugares Estaremos Históricos. inventándonos igual que nos inventamos lo que había pasado en las 6. Y no estaríamos sentados hoy aquí. Esos fueron los americanos, lo terminaron. Sí, no. Y eso creo que no debe quedar inadvertido como parte del producto que se les está presentando. Que no sé qué por ciento es el del historiador, pero 90% de esta obra se debe a la documentación disponible. Estoy tirando un por ciento que no sé cuál es, pero que estoy tratando de ser enfático en la importancia de la documentación, ¿verdad?, que se custodia aquí en el es el amarre, ¿verdad? Sin el Archivo General nosotros no podemos armar la historia.
De ninguna manera. No podemos armar la historia. No hay una caja que tenga la historia de la carretera 6. Ni una caja que diga la historia de la carretera central. Pero hay un gran número de cajas donde el historiador puede venir e ir sacando, ir haciendo el andamiaje de ese contexto que quiere construir. Pues la historia necesita ser construida. Es armada, es construida deliberadamente. Nosotros debemos al Archivo General no solo ser el acervo documental de este trabajo. El archivo nos apoyó incluso. Nosotros hicimos una exposición en la sede del archivo y debemos reconocerlo acá. Cuando terminamos la carretera central, la primera exposición pública que se hizo con la colaboración del Instituto de Cultura y del Archivo General fue aquí. Justo en una de esas salas estuvo esa exposición. Desgraciadamente vino el COVID y el archivo se cerró, pero la exposición estuvo varios meses acá y eso tenemos que agradecerlo también. O sea, yo por ejemplo que no hago la investigación histórica que hace Juan o la investigación desde el punto de vista arquitectónico que hace Santiago, yo sí escucho cada rato donde trabajo, no, fulano está en el archivo. Es que no hay manera de generar nada asociado con la historia si no se va a una fuente como el Archivo General de Puerto Rico. Punto. Es salir a ciegas. Sí. Si tú no vienes al archivo, es salir a ciegas. Y fíjate si es grande el archivo, que todavía hoy Juan duda. No es que duda de lo que hizo, sino que podía haber puesto más. ¿O no? Porque nunca pensamos que hubiera... Eso a mí no me cabe la menor duda. Yo siempre he sabido que esto no es finito. No es finito. Fíjate que cuando hablamos, o sea, yo me acabo de enterar de eso aquí. Siempre hablamos de casillas de peones camineros en sistema primario de carretera, porque había un sistema primario, vamos a decir que eran las principales, ¿no? Pero nunca pensamos que se había pensado en casillas de camineros para secundarias. Carretera de la Diputación Provincial. Hoy por hoy Puerto Rico tiene las 3 carreteras históricas incluidas en el Registro Nacional de mayor extensión. No son las únicas, es decir, otros estados han incluido carreteras históricas, pero inclusive nuestra carretera más pequeña, que viene a ser la carretera 4 de 26 kilómetros, es mayor que cualquier otra carretera incluida en el Registro Nacional en los Estados Unidos. Así que indudablemente tanto la central como las 6 superan por mucho cualquier otra carretera. Uno puede coger el dibujo que hizo Manuel López Bayo, 1875, donde él dibujó el tramo desde Calley o Caguas a Calley. En un hermoso plano, él hace el trazado en rojo a través de este mapa blanco-negro con toda la topografía del área. El trazado en rojo es lo que él propone debe ser la carretera, no construida todavía. Este debe ser la ruta que debe tomar de ir desde Caguas a Calley. Mi sugerencia es esta. Tú puedes coger ese plano, pararlo en tu computadora, abrir el Google Map y hacer un interlap entre los dos, poner uno sobre el otro. Y ese tramo es idéntico. Es decir, lo que él sugirió en el 1875 para ir de Caguas a Calley es el mismo tramo que tú recorres hoy en la PR1 para ir, con sus curvas y todos. Eso es integridad histórica. Y esa documentación está aquí en el Archivo General. La doctora María de los Ángeles Castro, cuando trabajó su tesis sobre la carretera central, no tuvo la oportunidad de ver los trabajos de Manuel López Bayo porque en Sevilla no los encontró. Están aquí, sin embargo, en el Archivo General de Puerto Rico. Y este es uno de los grandes ingenieros que piensa la carretera central. Y los tenemos aquí. Así que sí, no usar el archivo es salir a ciegas afuera. Es literalmente salir a ciegas.